La leucemia linfoide aguda es una enfermedad clonal neoplásica resultado de la mutación somática de la célula madre progenitora linfoide en una de las etapas de maduración o de desarrollo. Y esto nos va a definir el inmunofenotipo en el momento de diagnóstico porque nos va a reflejar el nivel de diferenciación alcanzado por el clon dominante. Las células neoplásicas se dividen más lentamente y requieren más tiempo para sintetizar el ADN. Se caracterizan porque se acumulan implacablemente debido a su respuesta alterada a las señales de crecimiento y de muerte. Compiten con éxito con las células hematopoyéticas normales, lo cual provoca anemia, trombocitopenia y neutropenia. Y en el momento del diagnóstico, las células leucémicas no solo han reemplazado las células normales, sino que adicionalmente se han diseminado a varios sitios extramedulares. Aunque se desconocen eventos leucemogénicos específicos, existen factores de riesgo, entre los cuales se han descrito algunos genéticos, pero solo un 5% de los casos de leucemia linfoide aguda se asocia con síndromes genéticos predisponentes de carácter hereditario. Es el caso del síndrome de Down, que puede aumentar el riesgo de leucemia linfoide aguda hasta 10 a 30 veces, y los pacientes con ataxia telangiectasia, que tienen un riesgo aumentado de hasta 70 veces de desarrollarla. También puede haber un riesgo aumentado de desarrollar linfoma hasta de 250 veces, en particular aquellos linfomas de fenotipo T. Se han descrito factores de riesgo ambientales, como son los casos de los rayos X intrauterinos, y estos están asociados al número de exposiciones. También se han descrito de manera débil exposición y la presencia de alteraciones nucleares, ya sea a radiaciones ionizantes de carácter ocupacional, terrestre, natural o cósmica, o exposición paterna antes de la exposición. También, dentro de los factores ambientales, la exposición a campos electromagnéticos de baja energía, que puede estar asociado con leucemias en niños hasta en un 1%. La exposición a pesticidas, ya sea de carácter laboral o doméstico. También los padres fumadores antes, durante o después del embarazo. El uso de vitamina K en los recién nacidos, el consumo materno de alcohol y el aumento de consumo de nitritos se ha sugerido como causa ambiental, y se ha descrito que el alto peso al nacer se puede asociar a un mayor riesgo de desarrollar leucemia linfoide aguda antes de los 5 años de edad. Se han sugerido ciertos factores genéticos como el polimorfismo, las vías de reparación del ADN, las funciones de control del ciclo celular, que puedan interactuar con factores ambientales, dietéticos, maternos y externos en el desarrollo de la LLA. También existen datos que respaldan que el papel de ciertas enzimas e inhibidores del ciclo celular puedan tener en el desarrollo de la leucemia linfoide aguda en los adultos y en los niños. Sin embargo, todas estas asociaciones deben ser confirmadas por estudios más amplios, haciendo énfasis en la diversidad étnica y geográfica y la frecuencia de los polimorfismos. En la tabla 1 se describen alteraciones genéticas comunes y frecuentes en la LLA de los pacientes adultos y niños, y el 80% de todos los casos tienen lesiones citogenéticas y moleculares recurrentes que tienen una relevancia pronóstica y terapéutica. Hay cambios cromosómicos que pueden incluir anormalidades en el número, la haploidía y en la estructura de los cromosomas, como la presencia de translocaciones o amplificaciones. La frecuencia de los subtipos genéticos puede diferir entre los adultos y los niños, y el reordenamiento genético primario por sí solo es insuficiente para inducir una leucemia manifiesta. Hay mutaciones cooperativas que son necesarias para la transformación leucémica y que incluyen cambios genéticos e epigenéticos en las vías reguladoras del crecimiento.
La presentación clínica de la leucemia linfoide aguda es muy variable. Los síntomas pueden aparecer de manera aguda o insidiosa y en los pacientes mayores la disnea relacionada con la anemia y el mareo pueden ser los más frecuentes. En la tabla 2 se describen las características clínicas más frecuentes en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda, tanto en niños como en adultos. Más del 25% de los pacientes, principalmente en niños, se presentan al momento del diagnóstico con dolor óseo o artralgia debido a la expansión de la cavidad ósea por los blastos, a menudo con hemogramas casi normales, lo que puede retrasar el diagnóstico de la LLA. En menor proporción se pueden presentar necrosis de la médula ósea, lo que puede generar dolor y sensibilidad ósea, fiebre y deshidrogenasa láctica elevada, y con mucha menor frecuencia se puede presentar con cefalea, vómitos, alteración mental, oliguria y anuria. Ocasionalmente los pacientes pueden presentar infecciones o hemorragia que pueden ser potencialmente mortales, y muy raramente se pueden presentar de carácter asintomático y simplemente se detecta la leucemia linfoide aguda por un examen de rutina. Al examen físico, con mucha frecuencia se puede presentar palidez, lesiones purpúricas por compromiso hematológico, dolor a la palpación ósea por la expansión de las cavidades óseas por los blastos. Es también frecuente la presencia de hepatomegalia, esplenomegalia y adenopatías, siendo mayor en niños. Hasta en un 15% de los adultos se puede presentar masa mediastinal, lo cual puede ocasionar un síndrome de vena cava superior. Es raro el crecimiento escrotal, ya sea por infiltración o hidrocele, y esto se presenta principalmente en niños o adolescentes con leucemias de células T y que presenten hiperleucocitosis. Afortunadamente son pocos comunes los compromisos oculares, los nódulos subcutáneos, el agrandamiento de las glándulas salivares, la parálisis de los nervios craneanos y el priapismo. La compresión epidural de la médula espinal es rara, aunque es grave cuando se presente, porque requiere un tratamiento inmediato para prevenir la paraparesia o la paraplegia permanente. Y en algunos pacientes pediátricos la infiltración de las amígdalas, las adenoides, el apéndice o los ganglios linfáticos mesentéricos conduce a intervenciones quirúrgicas antes de que se diagnostique la leucemia. En los laboratorios es común encontrar anemia, trombocitopenia y neutropenia. Los recuentos leucocitarios pueden variar ampliamente, desde 100 hasta 1.500.000 leucocitos por litro, con una mediana de 10 a 12.000. La hiperleucocitosis, que se define como mayor de 100.000 leucocitos por litro, se puede presentar de manera variada según la etnia y la edad del paciente, con mayor probabilidad en aquellos pacientes que presentan leucemias de células T, y las neutropenias profundas en el momento del diagnóstico se pueden presentar hasta en un 40%, elevando el riesgo de infección. Al diagnóstico, en el 90% de los casos, hay blastos circulantes en sangre periférica. La hipereosinofilia puede preceder al diagnóstico de la leucemia linfoide aguda varios meses antes. Es común al diagnóstico la presencia de trombocitopenia. En el diagnóstico, el sangrado severo es poco común, incluso con trombocitopenias severas, a menos que se asocie a infección o fiebre, y ocasionalmente se puede presentar trombocitosis. En raros casos, la pancitopenia, seguida de un periodo de recuperación hematopoyética espontánea, puede preceder el diagnóstico de la LLA. La deshidrogenasa láctica generalmente al diagnóstico está aumentada y se correlaciona con la carga tumoral. Es común al diagnóstico la hiperuricemia, reflejando también una gran carga tumoral. La infiltración a riñones puede conducir un aumento en los niveles de creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico y fósforo, y en raras ocasiones se puede presentar hipercalcemia.
Puede haber infiltración hepática generando disfunción, la cual generalmente es leve. A los rayos X de tórax se puede observar masa mediastinal. Si hay una sospecha de colapso vertebral o afectación meningia o de paros craneanos, se debe realizar resonancia nuclear magnética y es esencial el estudio del líquido cefalorraquídeo, ya que el diagnóstico, un alto porcentaje puede presentar infiltración del sistema nervioso central y en la mayoría de los casos carecen de síntomas neurológicos. Para el diagnóstico es necesario el aspirado de médula ósea, ya que el 10% de los pacientes en el momento del diagnóstico se presentan sin blastos circulantes en sangre periférica. En ocasiones es necesario realizar biopsia cruenta de médula ósea por la presencia de fibrosis o infiltración que pueda provocar dificultades en la aspiración, y en algunos pacientes a veces se requieren múltiples aspirados para obtener un tejido adecuado por la presencia de necrosis medular. La morfología del blasto es bastante variable. Se hace generalmente con tinción de Reid. La variabilidad puede ir desde linfoblastos pequeños, como lo demuestra la figura A, linfoblastos de tamaño bastante variable, como se muestran en la figura B, linfoblastos que presentan gránulos citoplasmáticos, como se presenta en la figura C. Y ciertas tinciones citoquímicas como el sudán negro, la mieloperoxidasa y las esterasas inespecíficas nos permiten diferenciar la LLA de la leucemia mieloide aguda. Adicionalmente es necesaria una clasificación inmunológica que son esenciales para el diagnóstico. Los anticuerpos identifican grupos de diferenciación, pero la mayoría de los antígenos leucocitarios carecen de especificidad. Por eso es necesario realizar paneles de anticuerpos que identifiquen el inmunofenotipo. Estos paneles de anticuerpos típicos deben incluir grupos de diferenciación para células B, para células T, para células mieloides y marcadores específicos para estas mismas. La tabla B nos muestra subtipos inmunológicos característicos para la leucemia linfoide aguda. Adicionalmente, se debe realizar una clasificación genética, ya que la LLA surge de una célula progenitora linfoide que ha sufrido múltiples alteraciones. El 75% de los casos se pueden clasificar en subgrupos que tienen una relevancia en el pronóstico y en el tratamiento. El número de cromosomas o la ploidía tiene una relevancia clínica, ya que la hiperdiploidía tiene un pronóstico favorable y la hipodiploidía se asocia con un pronóstico excepcionalmente pobre. En su diagnóstico diferencial puede simular una gran variedad de trastornos, desde hematológicos como la púrpura trombocitopénica idiopática por la presencia de petequias, equimosis y sangrado agudo. También puede simular síndromes de freno medular como la anemia aplástica o otras enfermedades neoplásicas como la leucemia promielocítica, que generalmente se presentan con pancitopenia, o por la presencia de hipereosinofilia, la cual puede ser una característica de presentación de la leucemia o puede preceder a su diagnóstico por varios meses. También puede simular enfermedades no hematológicas como la mononucleosis infecciosa o otras infecciones virales. El dolor óseo, la artralgia y en ocasiones la artritis pueden simular una artritis reumatoidea juvenil, una fiebre reumática u otras enfermedades del colágeno u la misma osteomielitis. Y en los niños, la leucemia linfoide aguda debe distinguirse de tumores de células pequeñas y redondas que puedan afectar la médula ósea, incluidos el neuroblastoma, el rhabdomyosarcoma y el retinoblastoma. Para definir el esquema de tratamiento de la leucemia linfoide aguda, nos basamos en las guías de la NCCN, y esto depende del riesgo de estratificación. Si en los casos de los pacientes adultos y también en niños, la presencia del cromosoma Filadelfia, si este es positivo o negativo,
dependiendo de la edad del paciente, la presencia de comorbilidades, y con esto decidimos el esquema de tratamiento primario, ya sea la inclusión en un estudio clínico o generalmente la utilización de quimioterapias multiagente, o en algunos casos, dependiendo si es mayor de 65 años con comorbilidades, simplemente el tratamiento paliativo. El objetivo principal de este tratamiento de inducción es lograr una remisión completa. Si se logra una remisión completa, se debe buscar o se debe tratar de monitorizar enfermedad mínima residual, y dependiendo del resultado de esta, si es positivo o negativo, se define una terapia de consolidación. Si no se logra una remisión completa, se considera que el paciente es recaído y refractario y se deben tomar otras medidas de tratamiento. Al igual que en la anterior proyección, también en los pacientes que son LLA cromosoma Filadelfia positivo, se tiene que definir el riesgo del paciente dependiendo de la edad y la presencia de comorbilidades. También se da un tratamiento de inducción, lo cual se busca en lo posible encontrar una remisión completa, pero si no se encuentra, se debe definir las terapias de seguimiento o de consolidación. Esta proyección lo que nos busca mostrar es que todos los medicamentos antileucémicos que utilizamos en cualquiera de los protocolos tienen complicaciones tanto agudas como complicaciones tardías. Esta tabla nos define que hay ciertos factores que nos pueden definir un pronóstico reservado o adverso dependiendo del linaje de la célula neoplásica, ya sea de origen B o de origen T.